Y el ejercicio pues proponía esto: crea ejemplos de funciones básicas que representen las diferentes posibilidades del lenguaje, sin parámetros ni retorno, con uno o varios parámetros, con retorno. Bueno, básicamente la idea era entender, entre muchas más cosas que os voy pidiendo aquí paso a paso, qué es esto de las funciones, si nunca habéis tenido un contacto con un lenguaje. Así que me voy al apartado de funciones, al proyecto, me voy a la carpeta de Python y voy a crear un ejercicio que se llame mouredev.py, mi nombre de GitHub, que es lo que tenéis que hacer, y la extensión .py porque lo voy a hacer en Python, ¿ok? Y vamos a ir poco a poco, pues, resolviendo el ejercicio y explicándolo. Lo tengo por aquí abierto para tenerlo también a mano. Dice, crea ejemplos de funciones básicas que representan las diferentes posibilidades de un lenguaje. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que explicar con todo esto es qué es esto de una función, ¿no? Una función, al fin y al cabo, es un bloque de código, y un bloque de código que lo creamos en forma de función para poder reutilizar una acción específica. Nos van a proporcionar, pues, una forma de organizar el código en bloques lógicos para, como he dicho, reutilizar el código, intentar que sea más legible, hacer que el código sea más limpio, que se cometan menos bugs, que sea más fácil de escalar, de mantener, etc. Así que esto es lo primero que teníamos que entender, qué es una función como tal. Y ahora vamos a ir implementando por los diferentes bloques de funciones. Aquí decía, pues bueno, que lo primero, las funciones básicas, ¿no? Vamos a intentar hablar de las diferentes funciones básicas que existen en la gran mayoría de lenguajes, para entender bien el concepto de funciones. Son las que llamamos esas funciones definidas por el usuario. Funciones definidas por el usuario, ¿no? No hablamos de funciones ya creadas en el sistema, eso será otro apartado del ejercicio, pero vamos a centrarnos primero en las funciones que crea el usuario como le dé la gana. Pues bueno, hay diferentes funciones. Vamos a hacer un repaso por ellas y os voy a contar pues de qué trata cada una. Lo primero es lo que llamamos las funciones simples. Una función, según el lenguaje, pues tiene una sintaxis concreta. En mi caso, en Python, ¿cómo definimos una función? Con la palabra reservada def, sin más. Y a continuación le tenemos que dar un nombre. Yo voy a hacer una función que salude, ¿no? Que imprima por terminal hola Python, por ejemplo. Así que le voy a llamar greet, en plan saludo, sin más, nombre de la función, 2 puntos. ¿Y qué es lo que hace la función? Pues como he dicho, en este caso va a hacer simplemente un print que sea pues hola Python, ¿vale? Esta es mi función. Entonces yo ahora aquí ya tengo ese bloque de código reutilizable que responde a una tarea concreta, que tiene una responsabilidad única. En este caso, pues saludar. Es una chorrada de función, pero nos sirve para ejemplificar qué es una función. ¿Cómo hago? Si quiero que ahora se ejecute este código, pues tengo que llamar a la función, sin más, greet. Si yo ahora ejecutara este código, ¿qué vemos por terminal? Hola Python. Si yo ahora llamara en 2 sitios a la función greet, ¿qué veríamos por terminal? Pues 2 veces hola Python. Claro, imagínate que aquí hubiese mucho código o una lógica muy concreta. ¿Tendría sentido estar repitiendo, copiando y pegando la lógica a través de todo nuestro código? No, eso es una locura. A nivel de buenas prácticas, pues por eso creamos funciones que tendrán una accesibilidad concreta, y cuando yo quiero hacer la función, por ejemplo, que mi aplicación tuviera que saludar en muchos sitios, ¿tendría sentido que yo replicara todo esto? No, simplemente me creo la función que realiza mi lógica y cuando hace falta saludar, pues llamo a greet, a saludo, y ya está. Igual que tenemos funciones simples que realizan toda su lógica dentro y nada más, tenemos funciones con retorno. Una función con retorno significa que va a ejecutar una lógica y va a acabar devolviendo algo. Le podríamos decir, pues mira, una función que se llame return greet, devuélveme un saludo. Esta sería la función. Por ejemplo, aquí podríamos especificar pues que queremos devolver, por ejemplo, un string, una cadena de texto o lo que sea. En Python, como es un lenguaje de tipado dinámico, aunque no pongamos que se devuelve algo, podríamos devolverlo y no pasaría nada, ¿no? Entonces yo podría venir aquí y para devolver algo simplemente haría un return. ¿Qué significa? Que ahora yo tengo que retornar algo. Voy a retornar una cadena de texto. ¿Qué significaría si yo ahora llamo a la función return greet? Yo hago esto, lo lanzo y veo hola Python solo una vez. Esta no, esta llamada que teníamos aquí, pero ahora nos está imprimiendo este segundo hola Python. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un return, no tenemos un print, que es lo que lo imprime por terminal. Con lo cual tendríamos que acabar capturando este retorno, lo que fuera, pongo greet, me lo guardo en una variable porque llamamos a return greet. Esto retorna una cadena de texto que yo me voy a guardar en una variable, y ahora yo podría venir por aquí e imprimir el contenido de la variable. Y ahora ya veis que ya hay 2 hola Python, porque ya tengo este valor guardado en variable y metido aquí. Si quisiéramos, sin más, yo podría imprimir directamente return greet
no me quiero guardar el retorno en ninguna variable, simplemente lo quiero imprimir. Pues mira, voy a imprimir el resultado de llamar a la función returnGreet. Sin más, bueno, ya veis que es algo como muy simple, al fin y al cabo. ¿Qué más tipos de funciones tenemos? Pues vale, tenemos funciones que llamamos con argumentos, ¿no? Con un argumento. Voy a venir por aquí, función con un argumento. ¿Qué significa esto? Que nosotros le podemos pasar parámetros a la función. De momento aquí la función, la lógica, dependía únicamente de lo que había en el bloque de código. En este caso retornar, en este caso imprimir. Pero, ¿y si yo quiero pasarle algo a la función para que opere con ese algo? Pues se lo podría pasar con parámetro. Creamos una función que le voy a llamar, pues por ejemplo, arg de argumento greet. Un saludo, pues con un argumento. Y yo ahora aquí le voy a pasar el nombre que quiero acabar utilizando para el saludo. Me vengo por aquí, podría hacer el mismo saludo, pero ahora ya tenemos una variable que yo le paso como argumento. Y ahora yo no querría que fuera Python. Digo, no, yo quiero que utilices ahora el nombre que yo te pasa, así que yo lo interpolo por aquí y utilizo este valor, name, lo voy a utilizar dentro del texto. Con lo cual, si yo ahora quiero llamar a argGreet, si intentara ejecutar esto me iba a dar un pete, ¿no ves? ArgGreet, oye, se requiere un argumento posicional que se llama name. No puedes llamar a esta función porque ahora necesitas sí o sí pasarle un parámetro. Pues yo ahora, por ejemplo, pues quiero saludarme a mí mismo y le paso el argumento Bryce y vemos que lo que imprime es, hola Bryce, tiene un argumento. Esto, pues mira, con un argumento puedo poner con argumentos o lo pongo aparte. Me voy a copiar este código y voy a hacer aquí con argumentos, porque por supuesto le puedo pasar más de un argumento, más de un parámetro. Ahora le voy a pasar, por ejemplo, el saludo y el nombre, greet y el name. Entonces ahora el hola también está parametrizado. Entonces si ahora yo quiero llamar a args, le voy a llamar a esta función porque es varios argumentos y ahora lo quiero llamar solo con el nombre Bryce, veis, pete, no, necesitas pasarle un parámetro que es greet y otro parámetro que es name. Imagínate que yo quiero saludar en inglés y pongo hi Bryce, le paso dos parámetros. Tiene dos parámetros, los tengo que separar por comas. Ahora, cuando arranco esto, vemos hi Bryce. Ya se ha cambiado este valor. Pero imaginemos que queremos darle valores por defecto a estos parámetros. A estos argumentos le podríamos dar, imagínate, voy a hacer otro tipo de función con un argumento predeterminado. Voy a poner, imagínate que yo quiero llamar, le voy a llamar default argGreet. De momento tenemos lo mismo, pero imagínate que yo quiero dar la posibilidad de llamar a mi función. Uy, qué mal puse aquí. Default argGreet. Imagínate que yo quiero llamar a mi función sin pasarle nada. Porque digo, mira, cuando tú quieras pasarle un nombre, como era el caso este que yo le pasaba a Bryce, pásaselo. Pero en caso de que no quieras pasar nada, que tenga un valor por defecto. Pues algunos lenguajes de programación, esto ya sabéis, esto es como todo. No todos los lenguajes de programación tienen los mismos tipos de funciones, pero sí que es cierto que a nivel fundamental la gran mayoría van a tener casi todas las que yo expliqué. Igual puede aparecer otro lenguaje que tiene más tipos de los que yo os voy a contar ahora mismo en Python, pero que funciones sin parámetros, con retorno, con más de un argumento, con valores por defecto, esas van a existir en todos los lenguajes de programación, ¿ok? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, digo que imaginemos que le queremos dar un valor por defecto. Entonces, en Python, por ejemplo, se le puede decir, mira, cuando name no tenga valor, dale por defecto el valor Python. Por eso yo ahora podría llamar a la función default argGreet con o sin parámetro. ¿Veis la segunda llamada? No tengo parámetro. ¿Y qué me va a imprimir? Hola Python. Porque si no le paso el nombre, le mete el valor por defecto que tenemos. Pensar que ahora aquí, en el momento que empezamos a saber que hay parámetros, más de un parámetro, valor con defecto, retorno, sin retorno, todo esto se puede combinar. Yo podría hacer, por supuesto, una función con un parámetro por defecto y retornarlo en vez de hacer el print. Por supuesto, esto pensar que ahora es cuestión de combinar los diferentes tipos de funciones que tenemos, ¿vale? ¿Qué más cosas podríamos hacer? Aparte de con un argumento, con varios argumentos, con argumentos por defecto, nosotros podríamos hacer que también todo esto fuera posicional. Imagínate que yo ahora quiero pasarle estos argumentos en sentido inverso. Quiero pasarle Bryce y hi, al revés. ¿Veis lo que me imprime? Bryce, hi. Uy, qué equivocación. Lo que yo puedo hacer en muchos lenguajes es decirle, no. Si yo los paso en orden y sin indicarle con cuál se corresponde, va a seguir el orden de entrada de parámetros de la función. Pero si yo se los quisiera pasar en otro orden, veis que Bryce en realidad es el nombre. Yo podría decirle, mira, Bryce es el nombre y hi es el greet. Ahora veis que ya lo imprime
ordenado, porque aunque yo no lo he pasado en orden, sí que le he indicado con cuál se corresponde cada uno. Entonces, aquí por defecto lo pilla a nivel de posición, siguiendo el orden, pero si yo quiero variar la posición, puedo hacerlo, siempre que indique pues cuál es cada uno de los parámetros. Más cosas que podemos hacer por aquí. Venga, tipos de funciones. Si queréis podemos hacer con argumentos y retorno. Imagínate que yo ahora me quiero devolver todo con argumentos y retorno. Return, args, grid, que yo le quisiera llamar así. ¿Qué podría hacer esta función con retorno? Bueno, es algo cutre lo que voy a hacer, pero sinceramente, podríamos, sin más, venir por aquí y decir, oye, retorno todo esto. Venga, una función a la que le podemos pasar varios parámetros y que también pueda acabar realizando un retorno. Pues si yo quisiera hacer un retorno, ya lo hemos visto antes. Simplemente con hacer un return lo tenemos aquí. Esto puede parecer una tontería, ¿no? Yo me podría venir por aquí, hacer un print, return, y podría imprimir simplemente el resultado de llamar a esta función. Ahora ya no lo imprime dentro, simplemente retorna la cadena de texto como teníamos antes. Perdón, que no le he puesto la interpolación. La cadena de texto que teníamos antes y ya está. Y nos dice, hi Bryce, ahora lo retorna. Bueno, otro tipo de función. Pero una función puede recibir varios parámetros, pero en realidad puede retornar más de un valor, ¿vale? En realidad sí que podemos hacer una función con retorno de varios valores, lo que llamamos, por ejemplo, una tupla de valores, más de uno. Pues venga, voy a crear una función que se llame múltiple return. Imaginemos, esto sin más. ¿Y cómo haría yo para retornar varios valores? Bueno, depende, podríamos tener estructuras, pero aún no hemos visto qué son las estructuras para retornar varios valores, pero sin más, aunque no tengamos muy claro aún qué es esto de las estructuras, yo, por ejemplo, en muchos lenguajes tengo esos formatos para poder devolver más cosas. Imagínate que quiero devolver pues todas las cadenas de texto que yo pintaba en el saludo. El hola, una coma y el Python, ¿no? Entonces, de esta forma yo ya estoy retornando dos valores. ¿Veis que tenemos una coma y que estamos separando las cadenas de texto? No estoy retornando ya solo una cadena de texto, estoy retornando dos cadenas de texto. ¿Y cómo podría hacer para recuperar estas cadenas de texto? Digamos que ahora tendría que desacoplar estos valores. Si yo ahora llamo a esta función, por supuesto, yo esto lo podría imprimir. Pero cuando yo lo imprimo, mira lo que se nos muestra. Bueno, en realidad aquí con paréntesis, separados por una coma. En realidad aquí lo que tenemos es una estructura, que ya veremos lo que es, ¿no? Pero yo podría desacoplar estos valores, pues simplemente como sé que va a retornar dos, pues voy a intentar crear dos variables con este retorno. Una variable para el saludo, grid, y otra variable para el lenguaje, que era Python, o el name, ¿no? Que le llamábamos antes, ¿vale? Entonces fijaos, separo por comas el nombre de las variables, llamo a la función y ahora imagínate que imprimo por un lado el grid, este saludo, y que imprimo por otro lado el name. Veremos que tengo en uno el hola y en el otro el Python. ¿Ya veis? Más de un retorno, porque puede que tengamos una casuística muy concreta en que no llegue con que nuestra función retorne una cosa, sino que ya queremos retornar las cosas separadas para tratarlas de manera independiente. Pues por supuesto, también se puede. Y algo, ahora voy a pasar ya a un par de funciones más, como decía el ejercicio, crea ejemplos de funciones básicas. Funciones básicas. No me voy a ir a funciones por si alguien ha pensado, oye, podemos crear funciones recursivas o funciones lambda. Yo creo que es algo que ya se puede ver más adelante, pero no está dentro de las funciones más simples que podemos crear dentro de un lenguaje. Si alguien ha creado ya lambdas, ha creado recursividad, está perfecto. Ya sabéis que cada uno puede interpretar el ejercicio como le dé la gana, pero yo creo que como aún estamos en el tercer ejercicio, pues quedarnos con funciones más simples. Después ya tendremos clases y ya tendremos lecciones para pararnos en el concepto de lambdas o en el concepto de funciones recursivas, ¿ok? Así que voy a hablaros de un par de funciones que son bastante especiales en Python, aunque también esto existe en muchos otros lenguajes. Por ejemplo, con lo que llamamos funciones con un número variable de parámetros o de argumentos, como lo estábamos llamando, ¿vale? Decimos, pero esto ya lo hemos visto, Bryce, ya hemos visto, por ejemplo, esta con dos argumentos. Ya, pero si vengo por aquí y hago variable argGrid, por ejemplo, un saludo con argumentos variables. Fijaos lo que voy a hacer aquí. Le voy a decir que esto recibe un nombre, pero delante le voy a pasar un asterisco. Esto lo que le está indicando es que en realidad le podemos pasar más de un nombre. ¿Y cómo lo pasaremos? Pues separado por comas.
argumento separado por comas. ¿Qué va a hacer esto? Claro, si yo ahora aquí tengo más de un resultado, esto ya lo veíamos en la clase anterior, cuando entraba la importancia de los bucles, cuando queríamos recorrer, por ejemplo, un objeto, cuando queríamos iterar más de una vez una variable, pues claro, este name puede llegar a guardar más de un resultado. Así que yo voy a tener aquí un for con el nombre dentro de los nombres, names. Le voy a llamar este parámetro, names. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un print con el saludo que teníamos antes, pero que se va a imprimir una vez por cada nombre que nos entra aquí. Así que voy a venir por aquí, me cargo el Python y le meto name. ¿Qué significaría esto? Que si ahora llamo a esta función con un número variable de parámetros, yo le podría pasar pues Python, como hacíamos antes. Y si yo corro el programa, vemos hola Python, pero le voy a pasar más lenguajes o más nombres. Va a ser Python, me va a saludar a mí, va a saludar a Mouredev y va a saludar a la comunidad. Ahora, yo lanzo esto y veis, hola Python, hola Bryce, hola Mouredev, hola comunidad. Le he pasado varios argumentos separados por comas y aquí ya no estoy definiendo un número finito de argumentos. Aquí le puedo pasar todos los argumentos que yo quiera, ¿lo veis? Entonces, bueno, en este caso, que quisiera pasarle, pues más de un nombre, para que hiciera el print, para que hiciera el saludo con cada uno de estos nombres, o con lenguajes, o con lo que fuera. Y parecido al número variable de argumentos, tenemos con un número variable de argumentos, pero con palabra clave. Ya veréis qué es esto. Esto no es tan habitual en todos los lenguajes. Esto es ya un poquito más exclusivo de Python, ¿ok? ¿Cómo definimos esto? Pues venga, vamos a crear aquí otra vez esto, porque se nos va a parecer mucho, pero aquí va a tener otra peculiaridad, que es que aparte de tener un número infinito de argumentos, nosotros le podemos indicar una clave a cada argumento. Y para eso lo haremos con dos asteriscos dentro de names. Y esto significará que cada argumento estará formado por una clave y por un valor. Con lo cual, ahora este names que teníamos por aquí va a tener un nombre, pero va a tener, por ejemplo, el nombre del parámetro que yo le quiero pasar. Entonces ahora aquí tendremos el param y el name, es decir, un nombre que yo le voy a poder indicar qué tipo de parámetro es. Así que lo voy a imprimir también por aquí, param. ¿Y cómo llamaríamos ahora? Bueno, primero vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar variable keyArgrid, porque va a tener una clave y un valor, y vamos a llamar a esta nueva operación. Y vamos a pensar que le queríamos pasar esto. Esto podría ser parecido, y yo podría correr el programa, pero dice, uy, no, con esto no llega. En realidad, tú me tienes que pasar ahora todos estos valores, pero le tienes que dar una clave, ¿ok? Así que vamos a pensar que le meto diferentes datos, y va a ser el lenguaje que estoy utilizando, el nombre de la persona, el alias, en mi caso Mouredev, y la edad. 36. Todo con cadenas de texto. Si tenéis un lenguaje dinámico, pues yo le podría pasar esto sin ser mezclando pues una cadena de texto y con un entero. Pero aquí nos dice que falta la clave. ¿Cómo le indicamos la clave? Pues directamente dándole el nombre a la clave, lenguaje, y un igual. Y esto podría ser mi nombre, y esto podría ser mi alias, y esto podría ser mi edad, age. Y ahora, si imprimo todo esto, que... Uy, aquí no puse un igual, perdón, puse un más. La llamada bonita aquí, ya que tiene varios parámetros, para dejarlo bien formateado. Si yo ahora llamo a esta función que admite infinidad de parámetros, pero con clave, ¿qué estamos haciendo en este caso? Bueno, en realidad esto es exactamente como os lo conté, que en realidad nosotros lo que le podemos dar es una palabra clave. Es decir, ya no solo pasarle el listado de diferentes parámetros, dejarme que este 36 lo devuelva aquí a un entero, nosotros lo que tenemos que hacer es le pasamos el listado de parámetros y después dentro, con esta función que ya existe dentro del lenguaje, que es items, acaba descomponiendo cada uno de los elementos que nosotros tenemos aquí en una clave y en un valor. Nosotros volvemos a descomponer y nos quedamos con dos variables para asignarle, pues venga, lo que tienes como clave en el nombre de esta variable que yo le he llamado key, y en este nombre de el valor de la clave, pues nos lo quedamos en value. Y ahora aquí me pongo a imprimir los dos. Os digo que esto es algo bastante específico del lenguaje, el poder pasar pues con esta pinta, ¿no? Lo que haríamos en otros lenguajes igual ya es pasar una estructura que es un diccionario, que si no sabéis lo que es un diccionario, no os preocupéis, porque precisamente de estructuras es de lo que vamos a hablar en el siguiente reto de Roadmap, ¿ok? Así que, bueno, creo que estas, a grandes rasgos,
rasgos son los diferentes tipos de funciones que hay en la gran mayoría de lenguajes. Sobre todo las simples, con retorno, con un argumento, con más de un argumento, con argumentos predeterminados, con argumentos y retorno, ¿ok? Y después ya esta parte de variable con argumentos y palabras clave no es tan habitual en todos los lenguajes. El que sí es este, también, varios retornos. Así que estas son los diferentes tipos de funciones que nosotros tendremos que ver, según la lógica que queremos desarrollar, pues bueno, qué tipos de funciones acabamos creando. Ya digo, si alguien ha implementado funciones que llamamos lambda o funciones recursivas, también son funciones que puede crear el usuario, pero que ya siguen una lógica muy concreta o una lógica de ejecución también muy concreta. Así que hablaremos de ellas más adelante, pero yo no las voy a meter en esta parte de roadmap. ¿Qué nos decía más el ejercicio? Nos decía aquí por otro lado, comprueba si puedes crear funciones dentro de funciones. Ostras, pues venga, vamos a crear aquí una sección de funciones dentro de funciones. Esto para ver si vuestro lenguaje lo soporta, porque también puede ser un concepto a explorar. Por ejemplo, voy a crear, aquí una función, ahora ya no va a ser una función de estas como de saludo, como estábamos haciendo antes, pero voy a poner outer function. Voy a poner una función, la función externa. Pero yo, por ejemplo, en Python o en algunos otros lenguajes, yo dentro de una función puedo crear otra función, inner function. ¿Qué significaría que yo creo una función dentro de una función? Que yo ahora, sin más, en la inner function, imagínate que yo ahora hago un print. Y que ahora en este print sí que pues voy a imprimir lo que sea, el hola Python que teníamos aquí. Vuelvo otra vez a copiarme el hola Python. Entonces yo ahora voy a venir por aquí y voy a llamar a outer function. Voy a poner función interna, hola Python, para que sepáis que estamos imprimiendo esto. ¿Veis lo último que imprime? Hola 36H. Muy mal esto. Bueno, le voy a quitar el hola, incluso aquí, para que veamos que estábamos imprimiendo la clave y el valor. El hola creo que sobraba en este print. Bueno, volvemos a esto. ¿Veis que yo ahora llamo a outer function, pero no se imprime función interna hola Python? ¿Por qué? Porque en realidad dentro de esta función tenemos otra función y esta función que está dentro de la función nunca se llama. Como nunca se llama, yo ahora lo que tendría que venir aquí es llamar a la función dentro de la función. Ahora yo llamaré a outer function va a llamar a inner function se va a ejecutar y acabaré imprimiendo el función interna hola Python. Lo veis por aquí. Entonces, esto es algo que tenéis que comprobar si vuestro lenguaje, lo soporta. ¿Por qué? Porque también es una forma de dejar vuestro código limpio, que vosotros llaméis una función, pero que esa función, imagínate, quiera desencadenar más cosas y que querráis dividir el código de la función o lo que sea. Incluso algunos lenguajes lo que permiten es, pues, concatenando por puntos, empezar a llamar a funciones dentro de funciones. Esto, Python en concreto, no lo soporta, pero en algunos lenguajes lo podéis hacer. Así que, bueno, quedaros si de verdad esto tiene sentido. ¿Qué más cosas teníamos que hacer en el ejercicio? Nos dice, utiliza algún ejemplo de funciones ya creadas en el lenguaje. Estos son funciones, como os decía por aquí, funciones definidas por el usuario, pero vamos a crear una sección funciones de lenguaje. Lo que se suele llamar las built-in functions, ¿no? Funciones que ya están construidas dentro del lenguaje. ¿Qué funciones hay dentro de un lenguaje? Llevamos viendo ya muchas clases. Cada vez que nosotros estábamos haciendo print, esto es una función, ¿lo veis? Esto es el formato de una función. Es una función que se encarga de imprimir por terminal el texto que nosotros le pasamos. Entonces, en realidad, nosotros ya llevamos viendo una función propia del lenguaje muchísimo tiempo. Por ejemplo, tenemos una función que es len, una función que nosotros le pasamos un texto, por ejemplo, mouredep, o lo que nosotros querramos, y nos dice 8. ¿Veis que es una función? Len es una función que retorna un entero. ¿Qué hace esta función en concreto? Nosotros le pasamos algo y cuenta. Si le pasamos una cadena de texto, pues nos va a acabar contando cuántas letras tiene esa cadena de texto. Si nosotros le pasáramos un conjunto de datos, contaría el número de esos datos. Vale, más funciones que nosotros podemos tener. Mira, vamos a ir haciendo print de resultados de funciones. Hay otra función, por ejemplo, el lenguaje que es type, y le voy a volver a pasar mouredep. ¿Pero qué va a hacer type en concreto? Ahora imprime class str. Nos dice el tipo de esta variable. Es una cadena de texto. Si yo le pasara un número, 36, y lo lanzara, me imprime int. ¿Veis que nos está dando el tipo de dato que nosotros le estamos pasando a type? ¿Ok? Entonces, bueno, igual que tenemos esto, existen un montonazo. ¿Qué os diría yo? Por favor, repasar cuáles son las funciones
con las que ya cuenta el lenguaje. Por supuesto, según el lenguaje pueden ser decenas y cientos, pero sí que es cierto que hay algunas funciones que pues igual nos resultan un poquito más fácil. Yo qué sé, hay funciones que veis que estoy yo aquí poniendo upper y digo, uy, esto parece que no funciona. En cambio, si yo vengo aquí y veo upper, hay funciones que nosotros también podemos utilizar asociadas a los tipos de datos. ¿Qué significaría que yo ahora venga por aquí y, por ejemplo, imprima mouredeb, pero llame con un punto a upper como función típica de las cadenas de texto? Pues que lo que se va a imprimir es mouredeb en mayúscula. Esta función que ya existe dentro del lenguaje, en realidad lo que está haciendo es utilizando el propio texto que nosotros tenemos y lo está modificando. Claro, aquí ya son otro tipo de funciones que ya están modificando el propio dato. Si nosotros nos vamos a upper, upper no deja de ser una función que nosotros ya tenemos dentro del tipo de dato que es la cadena de texto. Por eso vemos que igual funciona de una manera diferente. Pero bueno, también tenerlo en cuenta. Así que, pero no deja de ser una función. Si nosotros leemos la especificación, veis def upper, pero lo que dice que va a recibir es self. Self es una palabra reservada en Python que hace referencia a la propia instancia a la que está ejecutando. Es decir, si def es una función que está dentro de la cadena de texto, self significará que es la propia cadena de texto. Entonces hace referencia al propio contenido del texto, que en este caso es mouredeb. Entonces, bueno, algunos tipos de funciones que ya existen dentro del lenguaje. En este caso, ya no solo dentro del lenguaje a nivel general, que podemos utilizar de cualquier manera, sino que esto es una función que ya está asociada a el propio tipo de dato, que esto es algo que ya veremos más adelante, cuando veamos sobre todo el concepto de clases, ¿vale? ¿Qué más cosas se nos estaba pidiendo por aquí? Dice, bueno, tienes que también poner a prueba el concepto de local y de global. Pues una cosita más que teníamos que ver aquí. Pues bueno, venga. Otro bloque que voy a poner aquí que sea variables locales y globales. ¿Y qué es el concepto de variable local y global? Pues aquí entra otra cosa que tenemos que aprender en prácticamente todos los lenguajes de programación, que es el concepto de ámbito, lo que llamamos scope, ¿vale? Es decir, cuándo tenemos acceso a según qué en nuestro código. Claro, voy a crear una variable y le voy a llamar global variable y, por ejemplo, le voy a decir que tiene el valor Python. Muy bien, entonces imagínate que yo ahora vengo por aquí y quiero imprimir la variable. Por supuesto, tengo acceso a la variable, la he definido aquí, puedo acceder aquí, ¿vale? Aquí tenemos, se nos imprime Python. Pero ahora voy a crear una función. Por ejemplo, def, y le voy a poner hello Python. Le voy a llamar a esta función. Y esta función, pues va a hacer la tontería de antes, ¿no? Que va a tener un print y va a acabar imprimiendo, pues, por ejemplo, el texto que dice hello, y voy a intentar acceder a esta variable, pero dentro de la función. Vengo por aquí y llamo a la variable. Veis que puedo acceder. Y si yo ahora llamara a la función hello Python, a ver qué imprime. Hello Python. Ok, es decir, imprime el texto y el valor de la variable. Pero fijaos, esta variable está fuera de la función. Este es el concepto de variable global. Es decir, que su ámbito es superior a lo que queremos ejecutar. Todo lo que se encuentra fuera de la propia función, esto es como si fuéramos anidando código. A medida que nosotros vamos realizando código, incluso si estuviéramos, pues no lo sé, creando un if, por ejemplo, estamos anidando el código. Y hay cosas que vamos a poder ejecutar dentro del if y otras a las que vamos a poder ejecutar fuera y otras que vamos a poder acceder dentro del if, o en este caso, ya que estábamos con funciones, os pongo este ejemplo. Pero ahora, dentro de esta función, me voy a crear otra variable y le voy a llamar local, variable le voy a llamar var, para que sea un poquito más corto, así lo entendemos mejor. Y hago local var. Y ahora, el local var le voy a dar el valor hola. Y ahora yo dentro voy a sustituir este valor, el hello que tenía aquí, ahora lo voy a sustituir por el valor de local var. Cuando yo imprimo esto, vemos hola Python. Es decir, puedo acceder a esta variable. Pero igual que yo aquí imprimía esta variable global, ahora voy a intentar imprimir local var. ¿Qué pasará? Tenemos un pete y si yo ejecuto esto, dice, uy, local var no está definido. ¿Cómo que no está definido si tengo aquí local var igual a hola? Pero local var, como es una variable local, solo funciona dentro del ámbito de la función, ya que la he definido dentro de la función. Por eso yo no puedo acceder fuera. Aquí depende un poco del lenguaje. Hay lenguajes que este concepto varía, incluso que existe el concepto de variable global y local, pero que tienen funcionamientos ligeramente distintos. Entonces tenéis que entender también muy bien cuándo se puede acceder a una variable global, cuándo se puede acceder a una variable local. ¿Es recomendado? ¿No es recomendado? Depende. Nosotros tenemos que entender cuándo una variable tiene sentido que sea global y que nosotros podamos acceder desde, digamos, subconjuntos de nuestro código, a cuándo tiene que ser local. Una buena práctica, siempre intentar restringir al máximo el ámbito de todo vuestro código.
¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque igual que nosotros podemos acceder a variables, podríamos cambiarle el valor. Entonces, siempre, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Mira, empiezo a picar mi código y veo por aquí y llego, mira, vamos a imprimir esto. Digo, mira, hola Python. Y digo, ¿para qué voy a definir una variable global si yo solo lo utilizo dentro de mi código? Que después llega una casuística en la que, como teníamos nosotros antes, hay que imprimirla fuera. Y digo, bueno, pues igual tiene sentido que la haga global porque la tengo que utilizar dentro de una función, pero también la tengo que utilizar fuera. Pero, por ejemplo, este hola, aquí es lo que hablamos, que ya nunca lo voy a poder utilizar porque aquí el ámbito, sí que es local. Dice, no se puede acceder desde fuera de la función. Entonces, siempre intentar restringirlo al máximo. Y a medida que vayan apareciendo nuevas casuísticas, valorar, no directamente paséis de variables locales a globales porque hagan falta. No. Es decir, valorar si tiene sentido el acabar llevándolo hacia afuera. Y ahora aquí, y que también lo estáis diciendo por ahí, es donde pueden entrar también lo que se llaman modificadores de acceso. Que en algunos lenguajes, este ámbito, este scope, posee palabras reservadas para poder acceder desde diferentes partes del código. Modificadores como public, como package, como private, por ejemplo, como protected. Siempre intentar limitar al máximo y conocer cuál es el rango de actuación que soporta vuestro lenguaje para poder hacer vuestro código pues, más seguro. ¿Y qué más cosas nos pedía el ejercicio? Dice, bueno, que haga sprint por consola de los resultados, con ejemplos, y que cualquier lenguaje puede tener más o menos posibilidades, por supuesto. Pero lo que os digo que van a tener estos ejercicios. Esta parte pues, es bastante simple porque son los fundamentos del lenguaje, pero os ponía aquí una parte extra para ya practicar pues algo más la parte de lógica, un extra. ¿Y qué nos decía que tenía que hacer este extra? Pues mira, dificultad extra. Quiero una función que reciba dos parámetros del tipo cadena de texto y retorne un número, ¿vale? Así que voy a intentar ver qué hace esto. Dice, bueno, que reciba dos parámetros. Voy a crear una función y ¿qué tenía que acabar haciendo? Tenía que acabar imprimiendo. Pues, ¿vale? Imprime, al parecer, tenía que acabar imprimiendo números del 1 al 100. Yo le voy a llamar print numbers, por ejemplo. Y recibía dos parámetros. Me dice que recibe un texto 1 y un texto 2. Así que le voy a llamar text 1, text 2. Y que acaba retornando un número entero. Por ejemplo, yo le voy a acabar aquí definiendo también todo esto. ¿Y qué tenía que hacer la función? La función imprime todos los números del 1 al 100. Entonces ahora aquí ya empezamos a combinar cosas que aprendimos en otras clases. ¿Cómo hago para imprimir números del 1 al 100? Yo, por ejemplo, en Python tengo un rango para que me cree todo ese conjunto de números del 1 al 101 porque el último lo excluye. Si yo hiciera ahora mismo aquí un print de number y yo llamara a la función que es print numbers, le tendría que pasar dos textos. De momento, con los textos no hago nada. Entonces, bueno, lo dejo vacío. Corro el programa, ya veis, imprime del 1 al 100, que vemos por aquí. Perfecto. Pero el programa pedía hacer dos cosas. Si el número es múltiplo de 3, muestra la cadena de texto del primer parámetro. Ah, vale. Pues vamos a ponerlo aquí. Texto 1, texto 2. Dice, si el número, if el número es múltiplo de 3. Nos decía por aquí, muestra la cadena de texto del primer parámetro. Vale, esto lo vimos también cómo deberíamos hacer. Pues al número, si nosotros le hallamos el módulo de 3 y esto es 0, significa que es múltiplo. Así que en este caso, lo que tendría que acabar imprimiendo es el texto 1 que yo tengo por aquí. Y en caso contrario, else, aquí es donde tendría que imprimir el número, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Vamos al principio. 1, 2, texto 1, 4, 5, texto 1, 7, 8, texto 1. ¿Por qué? Porque el 3 es múltiplo de 3, el 6 es múltiplo de 3, el 9 es múltiplo de 3, el 12 es múltiplo de 3. Por eso, en vez del número, imprime el texto. Pero nos decía también que si el número, por caso contrario, es múltiplo de 5, que muestre el valor de la segunda cadena. ¿Cómo resolveremos eso? Pues con un else if, ¿no? El if, en este caso, pues no múltiplo de 3, sino múltiplo de 5. Y no imprimiendo, en este caso, el texto 1, sino imprimiendo el texto 2. Aquí lo tenemos. Y nos dice un último caso que es, oye, si el número es múltiplo de 3 y de 5 a la vez, imprimir los dos textos concatenados. Claro, si yo ahora hago aquí otro elif y hago, mira, que sea múltiplo de 3 and también sea múltiplo de 5. Así tengo en cuenta la casuística. Y aquí lo que tengo que acabar imprimiendo pues es el texto 1 más el texto 2. Los concateno. Pero si yo lanzo esto, vamos a ver que en ningún caso voy a ver el texto 1 y el texto 2 concatenados. ¿Por qué? Porque en realidad se está colando por una de estas situaciones antes. Porque antes de ser a la vez múltiplo de 3 y de 5, puede que sea múltiplo de 3 solo o múltiplo de 5 solo. Con lo cual, lo que tendríamos que hacer es esta condición
tendría que pasar a ser la primera, por si se da el caso en el número es múltiplo de los dos a la vez. Vamos a verlo ahora. Ahora sí que lo veremos, ¿veis? Y lo tenemos. Claro, el 3 solo es múltiplo de 3. El 5 solo es múltiplo de 5, por eso imprimimos texto 2. Pero el 15 es múltiplo de 3 y de 5 a la vez, por eso imprimimos texto 1 y texto 2 a la vez. Esto es un ejercicio muy típico que le llamamos FISBAS, por si alguna vez, así escrito, FISBAS. Es un ejercicio muy típico en programación, para imprimir FISBAS o FISBAS, por si lo veis en alguna especie de prueba técnica o ejercicio de lógica o algo así. Pero el ejercicio nos mandaba un extra. Decía, la función retornará el número de veces. ¿Veis que no estamos haciendo ningún return? Dice, retornará el número de veces que se ha impreso el número en lugar de los textos. ¿Dónde imprimíamos el número? Solo aquí. Aquí teníamos textos. Entonces aquí deberíamos llevar un contador. Tener aquí una variable, por ejemplo, que yo le voy a llamar count, que inicializo a 0 y que a este count cada vez que se imprime el número, count, yo lo que hago es incrementarle 1 para que lo cuente. Y al acabar este bucle for, yo retorno el contador. Así que yo ahora no solo voy a llamar a print numbers, sino que voy a imprimir el resultado del return. Ahora se va a encargar de lanzarnos todo, aquí lo veis, y al fin lo que va a hacer es imprimir el número de veces que ha mostrado números, 53. Y 53 veces ha mostrado un número en vez de imprimir las palabras FIS o BAS o FISBAS.